Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso, la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar a la doctora Larisa Elvira Aguilera Ramírez, quien es doctora en Investigación e Innovación Educativas por la Escuela de Graduados de la Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza, profesora de tiempo completo titular C en la misma institución. Posee el perfil PRODEP y candidata a investigadora nacional CONACYT. Miembro del Cuerpo Académico en Consolidación, Discurso, Educación y Sociedad. Realiza actividades de docencia y asesoría de tesis en maestría y doctorado. Desarrolla las líneas de investigación, análisis del discurso y educación, representaciones sociales, educación, discurso y sociedad. Y en esta ocasión se expone en coautoría con el doctor Ernesto de los Santos Domínguez, quien es doctor en Investigación e Innovación Educativas por la Escuela de Graduados de la Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza. Miembro del comité doctoral de la misma institución, cuenta con el perfil PRODEP y coordinador del Cuerpo Académico en Consolidación del Discurso, Educación y Sociedad. Imparte cátedra de doctorado, maestría y licenciatura en la CENS. Es asesor de tesis y tutor en el posgrado, por lo que nos presentan su ponencia titulada El portafolio digital docente, narración de experiencias docentes durante la pandemia. Ok, muy bien. Bien, entonces voy a presentar, como verán, este trabajo es en coautoría con el doctor Ernesto de los Santos y su servidora, y hay una ligera modificación en el título, puesto que, con el trabajo que hemos venido realizando, el análisis que hacemos es de la consideración del portafolio digital docente como una narración. Entonces, este trabajo lo iniciamos en continuación de un trabajo más amplio en el que abordamos el portafolio digital docentes de estudiantes de maestría que son profesores en servicio como una producción semiótico-discursiva compleja en sí misma y revela la complejidad de la práctica docente. Nos proponemos por el momento, ya que es un trabajo que estamos desarrollando, articular para la comprensión de este mundo del portafolio digital de los profesores perspectivas teóricas metodológicas que contribuyen al enriquecimiento de la formación de profesores, al reconocer el dinamismo que implica la creación, difusión del portafolio de docentes, así como su reflexión. Entonces, este trabajo lo desarrollamos con base en las propuestas de Bakhtin acerca del dialogismo, pero también en la consideración de que el portafolio docente es un género discursivo particular. Ok. Me está diciendo Ernesto que no se observa. Ahí está. Bueno. También consideramos los aportes teórico-metodológicos de Lotman acerca de la semiosfera y los procesos que se realizan en ella, como la traducción. Tomamos de Scolari el concepto de narrativas transmedia, de Foucault el de dispositivo, de San Martín, Beirunes y Ría, las aportaciones en cuanto al curso de la acción como una propuesta pedagógica para la formación de profesores, y por otro lado también continuando en el ámbito de la semiótica con Magariños lo concerniente a la traducción de contenidos culturales en la docencia y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y propiamente del ámbito pedagógico lo que concierne a la transposición didáctica. Bien. En cuanto al portafolio digital, bueno, muchos de nosotros somos profesores y sabemos que la construcción del portafolio docente es una herramienta que nos permite trabajar lo que es la reflexión del docente para transformar, para mejorar su práctica social. Retomamos de Díaz Barriga, bueno, esta consideración acerca de que el trabajo del portafolio implica una selección de trabajos o producciones elaborados por el profesor, ya sea individual o colectiva. En nuestro caso lo hicimos de manera individual, que están enfocados
a la presentación de las evidencias desde la planeación, conducción y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, que se realizan en un tiempo determinado. Pueden ser desde el ciclo escolar completo hasta un momento o un lapso específico. La citada colección puede incluir una diversidad de cosas hechas por el profesor, tanto en el aula como en algún otro espacio relacionado, a condición de que demuestren el conocimiento, las habilidades, el talento, las competencias de su autor, pero al mismo tiempo sean un testimonio de su identidad y de los procesos de formación en que participa o ha participado. Este trabajo tiene un potencial importante para nosotros, puesto que es un trabajo inmersivo por parte del docente en la recuperación de su propia práctica docente, y en la que, si bien es cierto, se trata de mostrar las habilidades, el talento, las competencias, como lo menciona Díaz Barriga, no le solicitamos por nuestra parte para la construcción de este corpus las prácticas ideales, sino más bien las prácticas cotidianas que ellos realizan y su documentación. Entonces, acerca de este corpus del portafolio digital docente, le solicitamos a los alumnos de maestría que compilaran evidencia de su trabajo docente bajo la consigna de elaborar un portafolio en formato digital para el cual podrían utilizar plataformas tales como el Wix, Google Drive, Canva, entre otras. Con dicho material se trabajaría tanto para alcanzar los objetivos del curso, por un lado, cuyo objetivo era la evaluación, pero no esta evaluación punitiva, sino más bien con el objetivo de reflexionar acerca de las prácticas propias y de sus pares, quienes actuarían también como un espejo para proponer alternativas de mejora. Y con ello, por otro lado, también tener un corpus semiótico discursivo que nos permitiera abordar el trabajo docente desde la perspectiva de los propios profesores. Cada uno de los aspectos que los portafolios presentan iluminan un aspecto de la experiencia en la práctica docente. Ahorita voy a poner unas ilustraciones de qué es lo que compilan los maestros y la articulación de todos estos elementos para conocer precisamente de manera global este trabajo, esta producción de los estudiantes, se realiza por dos vías. Por un lado, la del profesor que crea el trabajo, el portafolio, pero también la del investigador e incluso agregaría un tercero, que es la reconstrucción que se hace por pares a nivel grupal cuando se socializa esta producción y esta presentación de experiencias a través de un portafolio digital. Aquí ustedes pueden ver que los portafolios docentes compilan una gran variedad de herramientas virtuales, digitales, como pueden ser los propios videos de clase en YouTube, las presentaciones en Canva, o tener como soporte para el portafolio digital en general, global, en Canva, pero lo utilizan también para hacer como tipo presentaciones PowerPoint, trabajo publicado en vivo o que se realiza en vivo o posteriori para sus estudiantes y mantener comunicación con los estudiantes, videollamadas para clases, orientaciones y demás mediante WhatsApp, en videollamadas a través de Meet o Teams o otra plataforma como el Zoom. Y bueno, también contiene narraciones que son los que permiten articular cada uno de los elementos que van apareciendo en el portafolio, y estos elementos también pueden ser creaciones por parte de los estudiantes. Que viene en la parte superior central crean los estudiantes algún tipo de personajes para sus alumnos, sobre todo en educación básica de los niveles primarios. ¿Sí? Crean personajes, crean cuentos digitales o crean herramientas digitales para poder mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nuevo formato. Y por otro lado también, bueno, las creaciones que ya conocemos como documentos como en PDF, en Word o en PowerPoint, que también alimentan estas producciones de los estudiantes.
Bien, en cuanto a las reflexiones que hacemos en torno a al portafolio digital, bueno, está el concepto de narrativa transmedia. El concepto de narrativa transmedia que Scolari trabaja a partir de las propuestas iniciales de Jenkins, bueno, va a considerarlas a partir de lo que se da en el mundo, especialmente del cine, o de las caricaturas, por ejemplo, el Pokémon, los Star Wars, que se difunden no solamente con una película o un contenido elaborado, como las caricaturas para televisión, sino que se difunden y extienden su universo a través de diferentes plataformas, lenguajes y a través de diferentes medios, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar que el Star Wars, bueno, no solamente tiene sus películas y toda su saga, sino que ya hay series, hay juegos, videojuegos, está toda la colección de monitos que se venden, etcétera. Entonces, nosotros hemos retomado esta narrativa transmedia, considerando que también el trabajo de los docentes, al ser documentados de esta manera, se cuentan las historias, construyen una trama que se articula o se basa a través con base en diferentes medios, como por ejemplo el YouTube, el Facebook, el WhatsApp, pero también contenidos como digitales que solamente están de manera digital, como el Canva o los cuentos digitales con los personajes creados ex profeso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tienen una forma narrativa que tiene un universo, si bien es limitado, no tanto como un Star Wars, pero sí tiene un universo que se expande poco a poco, tanto entre sus estudiantes como ahora al recopilarlo para el trabajo de la maestría en el proceso de evaluación de las prácticas docentes. Entonces, si se puede decir, bueno, esto es una analogía en relación con las narrativas transmedia, sin embargo, en el sentido amplio que Scolari propone acerca de las narrativas transmedia, consideramos precisamente que no solamente es una analogía, sino que el propio portafolio es una narrativa, puesto que se basa en la multimodalidad y la intertextualidad. Esta es la definición amplia que da Scolari después de hacer todo un análisis a partir de diferentes conceptos que fueron dando a lo largo de los últimos 40 años, y lo define como un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asumen un rol activo en ese proceso de expansión. Aquí tenemos que los consumidores, bueno, en la cuestión de las películas y de las caricaturas y de estas producciones, bueno, pues son los usuarios, los que ven estos personajes, estas historias, y acá serían los propios estudiantes, el investigador y todo aquel observador potencial que se acerque a estos portafolios. Consideramos el portafolio digital como un espacio dialógico en el que se convocan diferentes voces, como las de los alumnos, los padres de familia y las que se manifiestan a través de otros textos, puesto que también retoman contenidos de videos elaborados, quizá para otros fines, pero que son utilizados con fines educativos. Además, potencialmente la voz del otro, es decir, el observador o lector, quien dialoga con las diversas voces que se manifiestan en el portafolio, ya sea mediante la aceptación, la crítica, la propuesta, la negación, etcétera, y especialmente la confrontación que se realiza en el proceso de análisis de la práctica evidenciada, contenida en estas herramientas. Al ser un proceso de diálogo y un espacio de diálogo, el portafolio en ese dinamismo interactivo se constituye en una posibilidad de aprendizaje cuando lo sometemos a análisis, a una condición de análisis para llevar a cabo procesos metacognitivos.
El portafolio docente, a partir de San Martín, Beirunes y RIA, integra la evidencia de trabajo del profesor, no solamente como una colección, sino como un espacio complejo que muestra la experiencia de acoplamiento del docente con el ambiente en el que desarrolla su actividad, que es el principio de la actividad, el trasfondo cultural de la actividad que se documenta en el portafolio, los saberes que valida durante la acción y la construcción de nuevos conocimientos. Aquí también se da en este proceso lo que es la transposición didáctica de los contenidos culturales, científicos o saberes, para que sean contenidos escolares. Y por último, la significación de la experiencia docente en la narrativa que construye a través de la articulación de los elementos diversos que constituyen el portafolio. El portafolio, como decíamos, no es solamente una colección de cosas ahí metidas, sino que el autor genera la articulación de estos elementos a través de una práctica narrativa, pero la propia evidencia del portafolio en lo global nos da una narrativa con sus personajes y construye una trama. A partir de Lotman, el portafolio considerado como un texto complejo que integra otros textos y los organiza de manera compleja y configuran una trama textual. También al interior del portafolio, bueno, se dan una serie de textos entre los cuales hay una jerarquía. Es un espacio textual construido por lenguajes y textos diversos, como ya lo mencionaba al inicio, acerca de cómo están construidos, posee un núcleo duro de significación, así como conocimientos y prácticas que circulan en los márgenes. Esto, si bien es cierto, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como fin o como propósito principal la transmisión de la cultura, y en eso es su núcleo duro de significación, en particular los contenidos programados, desde lo institucional, también se dan nuevos conocimientos o se articulan conocimientos y prácticas que circulan en los márgenes. En ese sentido, lo que queremos decir es que son aquellos elementos intervinientes no contemplados como la participación de padres de familia, puesto que ahora en pandemia esta documentación se realizó principalmente durante las videollamadas, es decir, en la práctica docente que se realizaba en las videollamadas y la participación de padres al estar en ese espacio privado, pues era inevitable que se diera en estos encuentros educativos o escolares con los estudiantes. Y también la generación de nuevos rituales en la docencia al estar en clases virtuales. Por otro lado, esta semiosfera es singular y coexiste con otras semiosferas que forman parte del espacio educativo. Entre ellas está la clase escolar, que como algunos de ustedes conocen, hemos presentado antes un análisis sobre el espacio de la clase escolar como una semiosfera a partir de las propuestas de la semiótica de la cultura, y también es imprevisible. En cuanto a las características de la semiosfera, el portafolio digital, bueno, está hecho de cultura, es memoria de la cultura, con estos contenidos escolares, prácticas, rituales, del campo educativo que tienen que ver precisamente con los dispositivos, con el tema de los dispositivos que propone Foucault. Por otro lado, es un espacio interactivo con esta característica del diálogo que se da en diferentes niveles. El proceso de traducción, por un lado, porque evidencia el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de traducción, es decir, pasar de un sistema significante a otro. Y por otro lado, el propio proceso de elaboración del portafolio digital es ya un proceso de traducción que hace el autor de su trabajo docente. Por último, pero no menos importante, es la circulación de información y su apropiación por parte de quienes participan en y del portafolio. Nos permite considerarlo como un dispositivo pensante, puesto que permite la comunicación y la producción de nueva información, en tanto que se desarrollan procesos reflexivos. Aquí solamente con esta diapositiva es
una parte de un trabajo anterior que ustedes en alguna ocasión observaron acerca de la transposición didáctica y su relación con el proceso de traducción de una semisfera científica a una semisfera escolar, que se documenta en estos portafolios de los alumnos. En cuanto al dispositivo de Foucault, bueno, vamos a ver de manera muy general y que claro, nos faltaría abundar más en esto, la consideración del portafolio digital como una práctica semiótico-discursiva, una narrativa transmedia que forma parte del dispositivo escolar, que surge, evidencia y también presenta las tensiones entre estas redes de poder saber que nos permite la creación o la constitución, como todo dispositivo, de sujetos y subjetividades, en este caso del profesor como autor y en el dispositivo de la clase con aquellos con los que comparte su producción. Por otra parte, el portafolio forma parte de unas de las relaciones entre procesos de diversos tipos, instituciones, sistemas, normas, valores, etcétera, y al mismo tiempo da cuenta del proceso educativo del que forma parte. Es así que mantiene una relación recursiva entre productor y entre ser producción y ser productor de aquello de lo que forma parte, que es el espacio educativo. En este sentido, podemos decir con Morán que se establecen relaciones recursivas con el proceso en una relación de creador de procesos, pero también como productos. Aquí, bueno, solamente mencionar acerca de que la práctica docente con sus propios procesos que se dan en la vida cotidiana, sea de manera virtual o en videollamadas o en presencial, físicamente se dan los procesos de inactividad, la práctica prereflexiva y la traducción de contenidos escolares como un proceso semiótico. El portafolio digital considera la elaboración o implica la elaboración, la reconstrucción y la traducción de la práctica docente y por lo tanto su resignificación al poner en marcha los procesos cognitivos y la difusión de estos con un lector o lectores observadores implica la confrontación con otros universos semióticos y se da nuevamente este dinamismo de la resignificación para la construcción de sentido y con ello la presentación de rutas o alternativas de mejora. A manera de conclusión, estas son algunas de las reflexiones que hacemos. El docente, combinado al uso de las herramientas tecnológicas por la pandemia, se convierte en un prosumidor, superando de alguna manera el estado de consumidor, en el que en lo general, bueno, quienes utilizamos las tecnologías, nos quedamos, ¿no? Ahora los estudiantes, al hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas y de proponerlas también a nivel digital para su consulta, se proponen como prosumidores. El portafolio docente, con base en la articulación de diversas perspectivas teóricas, como lo hemos mostrado, es concebido como un objeto de estudio que muestra la complejidad de dicho universo semiótico, así como de la semiosfera de la que proviene, es decir, la educativa. El reconocimiento del portafolio digital como espacio dialógico, su intertextualidad y el dinamismo que se genera por la interacción del autor con su creación, es decir, con su propio portafolio, y con las perspectivas que aporta el otro, el observador, pares, investigadores, alumnos, entre otros, favorecen procesos metacognitivas, por lo tanto, la resignificación de la práctica docente y del ser docente. La traducción implicada en la clase escolar, que se documenta en el portafolio, la traducción durante el proceso de creación del portafolio de la práctica docente a la documentación y la práctica significante durante el proceso de confrontación con el propio portafolio generan procesos que permiten alcanzar nuevos niveles de percepción de sí y nuevos niveles de realidad del objeto, en este caso la docencia y la educación. Por último, en nuestras perspectivas de trabajo, tenemos considerado articular el avance que tenemos acerca de la clase escolar como semiosfera con la documentación en el portafolio digital, abordar el corpus desde las consideraciones de Joseph Catala acerca de la imagen completa,
los niveles de realidad, de percepción y del sujeto con Basarab Nicolescu y los aportes que hacen en este sentido Julieta Aydar, la documerialidad y los planos ontológico, técnico y epistemológico que hace Mauricio Ferraris y su consideración acerca de que todo acto es una inscripción histórica en la memoria, etcétera, y obviamente trabajar acerca del ciberespacio-tiempo con Basarab Nicolescu, en tanto que estamos hablando de un contenido digital que se propone en el ámbito de lo virtual. Y bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas que hemos trabajado para este momento. Y muchas gracias. Que pues esta planeación, estas ideas sobre desarrollo que se establecen en la Agenda 2030 van a bajar a niveles locales a través de una cadena de planeación del desarrollo.